A principios de febrero empezó a correr el rumor de una posible huelga en mi universidad y en varias universidades del Reino Unido, y ese rumor después se confirmó cuando el sindicato de colegios y universidades decidió por esa vía oponerse a cambios en el sistema de pensiones que pueden dejar a cada profesor con hasta 200,000 libras menos. Eso en pesos mexicanos, al tipo de cambio de hoy, son más de 2,600,000 pesos si consideramos un periodo de percepción de 20 años. Y cuando yo escuché esto, me preparé mentalmente para la anarquía, para la toma de instalaciones, para las manifestaciones en la vía pública, incluso para actos vandálicos de esos a los que estamos tan acostumbrados en nuestra larga tradición mexicana de manifestaciones. Sin embargo, cuando llegué a la escuela el primer día de la huelga, esas expectativas se vieron abruptamente coartadas. Porque para empezar, la participación en la huelga no es obligatoria, es opcional. Cada profesor decide si participa o no. Y de quienes participan, no todos eligen manifestarse. De hecho, la mayoría se quedan en sus casas y simplemente no van a la escuela. Pero de los que sí se manifiestan, no están regados por la universidad ni acampando en los salones, sino que están en zonas delimitadas como paradas de camión o accesos a la escuela, y ahí andan repartiendo volantes, cargando sus letreros, etcétera. Otro de los contrastes es que hay un calendario de huelga. Es decir, los profesores no están en paro indefinido, sino que ese calendario indica qué días de qué semana va a haber acciones de manifestación. La semana pasada fueron 2, por ejemplo, y la siguiente semana van a ser 3. El resto de los días de la semana son de actividades normales. Y así se sigue hasta que se cumpla con el calendario y se termine la huelga. Yo, en lo personal, solamente tengo clase con un profesor que está participando en la huelga. Y hasta ahorita todas mis clases han sido con normalidad, no he tenido ninguna cancelación. Entonces llegué a la conclusión de que si me hubieran tocado clases solamente en ciertas zonas del campus, ni siquiera me hubiera dado cuenta de que hay una huelga. Y pensando en esto, una de las nociones que me llegó primero fue la de, wow, primer mundo, estas sí son huelgas de países desarrollados. Pero reconsiderando esta idea, ¿son este tipo de protestas más efectivas, eficientes e incluyentes? De primera mano parece que sí, porque para los afectados no es como que te sirven reforma. Decía yo que casi ni me doy cuenta de que se estaban manifestando. Para los manifestantes pareciera que también, porque al final todo está estipulado a través de las leyes, y esto puede interpretarse como una protección al derecho de manifestarse. No obstante, creo que es una trampa pensar de esta manera, porque para los afectados sí hay perjuicios y las 500,000 horas de clase que se han perdido son un ejemplo de ello, pero hay una diferencia sustancial en las reacciones que en vez de ser de enojo son de indiferencia. En cuanto a los manifestantes, asumimos que las leyes protegen ese derecho de las agresiones, y en mi chip de mexicano las agresiones son van a dispersar a los profesores con gases lacrimógenos, pero creo que las leyes también pueden ser una forma de represión. Y creo que estos dos elementos, la trivialización y las leyes, pueden poner en jaque la libertad de expresión manifestada a través de la protesta. Para explicar esto, una pregunta importante es ¿en qué momento recurren los grupos a protestas, a huelgas? En el caso de los profesores, no es que de la noche a la mañana hayan decidido oponerse a la reforma, sino que la reforma se diseñó durante meses, se negoció y ellos estuvieron en contra todo el tiempo. Me parece totalmente entendible, además, en el contexto en el que se ven afectados los ingresos en esta magnitud. La reforma se aprobó. Algunas autoridades consideraron que la oposición de este gremio no era legítimamente suficiente como para detener su aprobación por las posiciones de este grupo. La diferencia crucial está en la existencia de canales de comunicación, porque ellos pueden seguirse oponiendo, pero nadie los va a escuchar. Por eso hay una académica en la Universidad de Columbia, Anya Schifri. Ella considera que las protestas inician cuando se pierde la comunicación con las autoridades y se centran en la construcción de legitimidad ante las autoridades para reabrir esos canales. ¿Cómo lo hacen? A través de la creación de conexiones sociales y la generación de empatía con la causa.
¿Cuál es el riesgo para la libertad de expresión? Que las leyes terminan por restringir tanto la actividad de la protesta que en lugar de proteger ese derecho, alzan barreras contra la generación de las conexiones sociales y promueven la normalización de la causa por la cual se lucha. Aquí en Sussex los profesores sí tienen el derecho a manifestarse, pero se les descuenta cada día que no están en la escuela o que no están dando clases. Bajo esas condiciones es casi imposible que alguien quiera y pueda protestar por más de 2 semanas. Terminan siendo 5 personas con sus letreros y para mucha gente eso no pasa de ser más allá de una de las curiosidades del día a día. Más aún, las instalaciones de la escuela no están ni siquiera en la ciudad y los puntos de protesta están todavía a las afueras de esas instalaciones. Es decir, el grado de interacción que tienen los manifestantes es mínimo. No hay un eco. Y es un círculo que se retroalimenta, porque cuando se trivializa un fenómeno, se le resta valor. Y es muy difícil conectar con una causa que se percibe como vacía. Aclaro que no estoy diciendo que el derecho a manifestarse, a la libre expresión, conlleve el derecho a causar afectaciones, pero sí creo que conlleva la oportunidad de generar interacciones, interacciones que se necesitan para construir la legitimidad ante la autoridad política y poder restaurar la comunicación. Creo que es necesario, no creo que sea suficiente, pero creo que sí se necesita. Cierro con esto último. No creo que una cultura de la protesta sea mejor que la otra. Ambas tienen sus deficiencias, pero se pueden obtener valiosas lecciones de ellas. Observar las dificultades a las que se enfrentan los profesores en esta experiencia es una oportunidad para apreciar las formas de nuestra libertad de expresión y para hacer un buen uso de ellas. El único profesor que yo tengo que está participando en la huelga nos avisó con 2 semanas de anticipación. Nos explicó las razones detrás de su decisión, pero muy importantemente, y esto se me hizo un detallazo, nos dijo que no creía que nosotros debiéramos salir afectados. Nos dijo que no iba a ir a la universidad, pero ofreció su casa para tener ahí la clase. Esa clase, la escuela no se la pagó, y aún así nos dio el doble de tiempo. ¿Cuántos alumnos creen que se sumaron a su causa? Ante toda la indiferencia, ante todas las restricciones, para mí, ese acto de protesta marca un ejemplo.